Tocó Duarte. Su majestad del fútbol pone frente a frente. Olimpia Nacional, penúltima fecha del campeonato. Hugo Fernández quiere el contragolpe, la metió larga, exageradamente larga. Corre igual Eric, pero está llegando primero Fabricio. La regaló y Eric engancha y Eric toca. No pudo sacarle provecho. Se quedó solo Eric López, achicó bien el Kili Rojas. Olimpia desaprovechó el regalo. Y la importancia de Eric López de no dar por perdida esa pelota. Controla el Kili por el camino y la sesión no fue buena. Domina Santiago Rojas y saca largo por bajo buscando a Jordan. Corre Franco, avanza Jordan. Va Jordan, pide Duarte, vino el centro. ¡Gol! Nacional, Diego Duarte, la ley del ex que aparece formado en las inferiores de Olimpia. Diego Duarte concluye un muy buen contragolpe, gran aceleración de Jordan, se fue como un extremo, centro con Roja, cerraban dos. Y el que empuja la pelota es Diego Duarte para abrir el marcador. El público de Olimpia celebrando. Y esta es la línea demarcatoria del VAR. Sí, el que terminaba estando allí venía retrocediendo, claro, es obvio. Y salir rápido, lo que mejor hacía o lo que mejor hace este equipo de Palermo. Ahora toca jugar y Olimpia. Epa, la pelota para Diego. Escapó, tiró. Desde ángulo muy cerrado, cruzó y se equivocó. Ganó Diego Duarte, susto para Olimpia. Aquí está la de Junior Barreto, casi termina en gol. Anticipa a Diego Duarte, después le faltó ángulo para terminar resolviendo mejor de zurda. El robo de derecha, la definición rápida. Y López toca. Y la pelota es para Morillo. El centro al área, golpe de cabeza y Kili. La sacó Kili, se metieron Capazo y Richard Ortiz sobre el segundo palo. Manotazo fantástico de Kili. Los de Nacional le reclaman al árbitro. Saca Capazo, alcanza a Richard Ortiz. Habilita a Rodney. La bajó muy bien de cabeza, se acomodó, le pegó. Saque de portería. Sorpresivo remate de Redes porque tenía la opción del pase. También iba llegando Richard Ortiz. La va jugando Capazo, Richard Ortiz, apretado, gira y escapa, toca la pelota para Prato, bajó, recibió, protegió, giró, continúa Prato, marcó Caballero, llegó Franco, y ganó Tobías, centro atrás, Redes, ¡gol! ¡Gol! Apareció el delantero más influyente de Olimpia en esta conquista de la 47. Rodney Redes define, recupera, robó muy bien Tobías Morillo. Redes colocó y el público de Olimpia ávido de gritar un gol en esta celebración del campeonato de la 47. Canta en todos los sectores el defensor del Chaco. Olimpia empata, el campeón iguala, definió de zurda Rodney Redes, el partido está 1-1. Y todo arranca con el manejo de Prato, es cierto, después hay un error. Luego futboleros. Estaremos con Telefútbol cuando ataca Gómez, se mete, escapa, está en el área, cayó. Marcó y ganó en el fondo, Morillo alcanza Juan Cruz Monteagudo. Pelota tocada para Recalde, le pegó Recalde. La zurda magnífica de José David Recalde exigiendo a Olveira. Y siempre aparece Olveira también, aquí sorprendió y muy bien giró. Gastón Olveira sacando derecha largo. El árbitro ya marcó el final. El resultado 1-1. Olimpia llegó como campeón. Olimpia festeja la 47.
La explosión de fuegos de artificio en todo el Defensor del Chaco. Maravilloso espectáculo para celebrar la 47. Aquí está Olimpia y aquí está su gente. El empate, bueno, resultado anecdótico. Terminó empatando el partido con ese muy buen gol convertido por Redes. Y ahora comienza, me parece, oficialmente empiezan los festejos para el conjunto franjeado en esta Estrella 47. Semana de mucho fútbol, semana de alegrías para el fútbol paraguayo. Y aquí está Olimpia, cerrando de la mejor manera. Es cierto, el campeonato todavía no acaba, pero Olimpia ya se ha consagrado anticipadamente.